Bien, pero si estamos en un curso sobre David Hume, ¿por qué nos hemos detenido tanto para hablar sobre la Enciclopedia Francesa? El contacto con esta obra, o mejor dicho, el contacto con alguno de sus principales redactores, representa uno de los momentos biográficos más importantes de la vida de David Hume y uno de los acontecimientos más relevantes para la posterior evolución del pensamiento filosófico europeo. Sin entender exactamente qué pasó en este preciso momento, se nos escaparía el sentido de los acontecimientos que habría de vivir Europa los siguientes 2 siglos, empezando por las guerras de independencia del continente americano o la Revolución Francesa. Para alcanzar a comprender la relevancia de estos contactos, vamos a tener la ayuda del propio David Hume, pues tal como él mismo nos narra en su autobiografía, tras el éxito editorial de su Historia de Inglaterra y del creciente interés por sus primeras obras filosóficas, Hume había ganado tanto dinero y recibido ya tanto reconocimiento social que se había dado por satisfecho a nivel vital. Así nos dice Hume, retomando el texto que leímos en las clases anteriores. Me retiré entonces a mi tierra natal de Escocia, determinado a nunca más poner el pie fuera de ella y con la satisfacción de no haber cedido nunca a las exigencias de ningún hombre importante o haber hecho propuestas de amistad a ninguno de ellos. Como ya había cumplido los 50 años, pensaba pasar el resto de mi vida en este estilo filosófico, cuando de pronto, atentos aquí, recibí en 1763 una invitación del conde de Hereford, a quien yo no conocía personalmente, para que lo asistiera en la Embajada de París, con la perspectiva de ser muy pronto nombrado secretario de esa embajada, y mientras tanto realizar las funciones de éste. ¿Qué necesidad tenía Hume de ser secretario de la Embajada de Francia? Pues evidentemente, con todo lo que hemos visto, absolutamente ninguna necesidad. Lo único que puede explicar esta decisión eran sus ganas de aventura, y menos mal que aceptó y no se dio por rendido, porque París habría de cambiarle para siempre. Y así continúa. Aunque tentadora, rechacé al principio la oferta. Por supuesto, Hume se hace al principio el duro. Tanto porque me resistía a iniciar relaciones con los grandes, como porque temía que las amenidades y la alegre compañía de París pudieran resultar desagradables para una persona de mi edad y humor. Pero como su señoría me volvió a invitar, acepté. Aquellos que no hayan visto los extraños efectos de las modas nunca imaginarán la recepción que se me deparó en París por parte de hombres y mujeres de todos los linajes y rangos. Cuanto más me resistía a sus excesivas amabilidades, más me abrumaban con ellas. Vivir en París, no obstante, produce una verdadera satisfacción por la gran cantidad de gente, atentos aquí, inteligente, conocedora y educada que abunda en esta ciudad, muy por encima de cualquier otro lugar del universo. Incluso pensé en alguna ocasión en establecerme allí de por vida. Hume estaba emocionado, por tanto, de hallarse en el centro del mundo intelectual de ese momento, por supuesto en París. Y esas personas inteligentes, conocedoras y educadas a las que acaba de hacer referencia en el texto, eran, por supuesto, los enciclopedistas. Los enciclopedistas que, junto a otros importantes intelectuales del momento, se reunían periódicamente en uno de los lugares más extraños e inesperados, al mismo tiempo que capitales, para la comprensión del pensamiento moderno ilustrado y con él de toda la filosofía occidental, empírica, crítica, naturalista y liberal posterior. Este inesperado lugar era el Salón de la Calle Royal del Barón de Holbach. Probablemente no hayáis oído hablar de este salón ni del bueno del Barón de Holbach, o si ha llegado a vuestros oídos referencias sobre ellos, seguramente haya sido algo de pasada. Y es que, ciertamente, no es muy común que los manuales de historia de la filosofía ni las facultades les dediquen muchas páginas, y enseguida vais a ver por qué.
Las ideas que se expusieron y debatieron en el Salón de Holbach, conocido como la sinagoga por su secretismo y exclusividad, habrían de cambiar la mirada occidental del mundo al representar un espacio absolutamente único para el diálogo y completamente impensable en otro contexto, un espacio único para la exposición libre de ideas perseguidas en aquellos momentos incluso con la pena de muerte. El objetivo de Holbach con la creación de su célebre salón fue, por tanto, permitir ayudar a la existencia de un lugar de encuentro privado y seguro que sirviera como contrapeso del fanatismo y como caldo de cultivo para el crecimiento y el desarrollo intelectual de ideas tan importantes como la tolerancia, la igualdad política, la emancipación intelectual o la libertad. Pero sepamos algo más de este misterioso barón de Holbach, ya que no solamente representa una figura clave para entender el pensamiento moderno, sino también la propia obra de David Hume, que es el protagonista principal de nuestro curso, no me he olvidado. Pero primero tenemos que aprender unas cuantas cosas importantes. Paul Heinrich Dietrich von Holbach nació en 1723 en Edesheim, la actual Alemania, por lo que era unos 12 años más joven que Hume. Tras la muerte de su madre, su educación y tutela pasaron a manos de su tío, un rico noble de la época, que se encargó de brindarle la educación más completa, innovadora y refinada de su tiempo. A los 12 años, Paul se trasladó con su tío a París, ciudad que se convertiría en su principal residencia el resto de su vida, pero tuvo que abandonarlo momentáneamente ya que a los 20 años tuvo la oportunidad de estudiar en la Universidad de Leiden. Allí, junto al estudio de los clásicos, el joven Paul recibió la más completa formación en la ciencia más avanzada del momento, especializándose en los principios de la química, la física, la geología y la metalurgia modernas. Holbach hablaba perfectamente alemán, francés y muy pronto también aprendió inglés, lo que le permitiría traducir a lo largo de su vida numerosísimos tratados científicos alemanes e ingleses al francés. La ciencia, la cultura y la filosofía se transformaron en el centro de su vida, gracias, eso sí, a la enorme herencia que su tío le dejó tras su temprana muerte. Una fortuna que no solamente le permitió llevar una vida lujosa, en la que por supuesto jamás tuvo que trabajar, sino también aprovechar muy bien sus privilegios para convertirse en uno de los mecenas más importantes de su época, que además se caracterizó por ayudar de forma discreta, por ayudar económicamente de forma muy discreta, pero muy eficiente, a numerosos intelectuales, científicos y librepensadores del momento de una importancia que impacta directamente en nuestro mundo contemporáneo. Sin su generosidad, el siglo de las luces no habría sido tan luminoso ni tan importante para el resto de la humanidad. Holbach fue de hecho uno de los principales apoyos de la enciclopedia francesa de Diderot y d'Alembert. Apoyó constantemente con enormes sumas de dinero la publicación del texto, sobre todo cuando este fue prohibido y tuvo que ser impreso en la clandestinidad, y además mantuvo económicamente en este periodo a sus editores y redactores. Pero, en segundo lugar, Holbach fue también un enorme apoyo intelectual de la enciclopedia, ya que el propio barón llegó a redactar más de 376 entradas de la misma, sobre todo dedicadas a cuestiones científicas, físicas, geológicas, lo que él había estudiado en Leiden. Por tanto, Holbach fue uno de los más importantes enciclopedistas, pero no solo eso, sino uno de los intelectuales más críticos, más ácidos, agresivos y prolíficos del momento. Probablemente su posición social y su enorme influencia le dieron más seguridad a la hora de sostener una de las más crudas críticas al cristianismo que jamás se hayan escrito, aunque como veremos enseguida, ni siquiera su posición ni sus contactos le permitieron publicar estos textos con su propio nombre. Era tal el peligro en aquella época de ser condenado a muerte que, como veremos en detalle, tuvo que publicar todos estos ensayos revolucionarios bajo seudónimos. Así, junto a los libros de ciencias, Holbach también tradujo al francés numerosos tratados deístas y antirreligiosos de autores ingleses, que eran los especialistas del momento en este tema, y además él mismo fue el autor de una enorme producción intelectual de ensayos de filosofía dedicados a la crítica a la religión. Pero, ¿cuál fue el origen de este famoso salón y cómo funcionaban exactamente estas reuniones secretas?
partir de 1748, en su casa de la calle Royal Saint-Roch, Holbach, añorando sus días de estudiante y deseoso de volver a rodearse de personas interesantes, comenzó a celebrar sus famosas cenas de intelectuales. Las reuniones se celebraban 2 veces a la semana, los jueves y los domingos. Los domingos se llevaban a cabo encuentros más abiertos, más distendidos, mientras que los jueves acudía solamente el núcleo fuerte, el círculo más íntimo de los enciclopedistas, al cual fue invitado también David Hume. Normalmente estas sesiones tenían lugar en torno a una opulenta mesa a la que acudían aproximadamente entre 10 y 20 intelectuales, escritores, viajeros, poetas, diplomáticos, militares, artistas, pero también sacerdotes y teólogos de gran renombre. Siempre y cuando el trato fuese cordial, amable e imperara la razón y el deseo real de debatir racionalmente cualquier cuestión, sin importar la ideología de cada uno, todo el mundo estaba invitado. La cena, o mejor dicho, el banquete al más puro estilo griego, comenzaba normalmente con la lectura de algún nuevo capítulo de la enciclopedia que generalmente daba lugar a un debate sobre política, historia, religión o filosofía. Todo ello, eso sí, entremezclado con los cotilleos del ámbito intelectual del momento, de la corte, así como las divertidas narraciones de los invitados recién llegados de sus viajes al extranjero. Imaginaros lo emocionante e interesante que debían ser estos encuentros en un mundo en el que los grandes viajes y también los pequeños eran casi imposibles o muy peligrosos y sin medios de comunicación. En las cenas organizadas por Holbach tampoco faltaban muchísimas noches las demostraciones científicas de nuevas teorías y nuevos aparatos que se colocaban sobre esa misma mesa tras haber terminado de comer. Según señalan las fuentes de la época, las cenas de Holbach no solamente alimentaban la mente, sino también el cuerpo. En su casa, que estaba situada a muy poca distancia del Museo del Louvre, se podían tomar los mejores vinos y el mejor café de París. Algo extraño, ¿no? ¿Quién querría tomar café por la noche? Pero es que los banquetes de Holbach se podían alargar durante horas, incluso hasta el día siguiente, así que necesitaban mantenerse atentos. Quien no podía faltar nunca a estas reuniones era Diderot, que era el verdadero contacto de Holbach con el mundo intelectual del momento y que, por participar prácticamente en todas las cenas, empezó a sentir las consecuencias en su propio cuerpo. Fijaos, nos ha dejado divertidos comentarios en sus cartas personales con Holbach sobre los efectos de estas cenas. Atentos. En una carta del 20 de octubre de 1760, Diderot escribe: «Me estoy poniendo redondo como una bola». Y el 5 de junio, un poco más adelante, añade: «He comido como un lobezno. He bebido vinos con toda clase de nombres. ¿Acaso crees que pude resistirme a ese enorme helado? Y después licores, y luego café, y luego una digestión penosa que me ha mantenido de pie toda la noche y que me ha hecho pasar la mañana entre la tetera y otro recipiente que el decoro me impide nombrar». Jean-François Marmontel ha sido uno de los biógrafos que han dejado por escrito algunas de las descripciones más vívidas de estas cenas. Y nos dice: «Era allí donde el patrón Holbach, que lo había leído todo sin olvidar nada interesante, vertía en abundancia las riquezas de su memoria. Y era allí, sobre todo, con su elocuencia afable y persuasiva y el rostro encendido por el fuego de la inspiración, donde Diderot derramaba su luz en todas las mentes y su calidez en todos los corazones. El que solo ha conocido a Diderot por sus escritos, no lo conoce de verdad». Y más adelante añade: «En las reuniones del salón de Holbach se escuchaba la conversación más libre, más animada y más instructiva. Cuando digo libre, entiendo en materia de filosofía, de religión y de gobierno». Entre los asistentes, como os acabo de mencionar, había sacerdotes, deístas, teístas y también algunos de los más radicales ateos de la historia. Aunque la participación permanecía en secreto, destacan algunos nombres que al final se filtraron, como el de Rousseau, Adam Smith, Diderot, D'Alembert, Condillac, Leclerc, Helvetius o el propio David Hume. Pero sepamos algo más acerca del propio Barón. Fijaos, las apasionantes conversaciones con los mayores intelectuales del momento animaron finalmente al Barón a que publicara su propia obra. Un texto que tampoco se suele enseñar ni mencionar,
pero que representa, lo vais a ver enseguida, un punto fundamental en la historia del pensamiento moderno. Pues el libro de Holbach, atentos aquí, viene a ser el primer ensayo ateo de larga extensión publicado en la Europa occidental desde la antigüedad griega hasta entonces. Es decir, era el primer libro que desde tiempo de los griegos, desde hacía más de 1300 años, se atrevía a criticar abiertamente y extensivamente el concepto mismo de Dios, de religión, de lo sobrenatural y de exponer abiertamente el ateísmo como una opción intelectualmente viable y moralmente respetable. El libro de Holbach era el primero en un milenio. Parémonos por tanto un momento a reflexionar sobre la extrema importancia de un texto de este tipo, así como acerca de lo hostil que debía haber sido el ambiente para que nadie se atreviera, ya os digo, en más de un milenio, a escribir algo así, a poner por escrito algo que hoy nos parece completamente normal y aceptable, que es no creer en Dios. Ciertamente, fijaos, aquí se produjo un punto de inflexión en la historia de la filosofía, en la historia del pensamiento occidental. Porque, aunque llevaba preparándose más de un siglo estas ideas, esta mentalidad, como veremos enseguida en la próxima clase, por fin, con Holbach, un intelectual se atrevía a salirse de un dogma incuestionable e incuestionado durante siglos. Más allá del texto en sí mismo, de los argumentos que ofrece Holbach, de su intensidad, de su calidad, quiero por tanto que nos paremos a pensar en lo importante que es en una sociedad que se pueda criticar la religión dominante y que por fin una persona se atreva a hacerlo públicamente. Se trata, es fácil verlo, de un avance intelectual indescriptiblemente importante para todos, incluso para los propios creyentes de esa religión, ya que en momentos de Holbach, en ese momento, había muchísimos cristianos, por supuesto, que creían y que defendían la libertad de expresión y de conciencia y que no estaban en absoluto de acuerdo que se matara a gente solamente por pensar diferente. Esto no formaba parte, ellos entendían, de su religión y por tanto el paso que da Holbach, el simple hecho de poder publicar un libro que critica esa religión, no importa la que sea, por atreverse a romper este último tabú, fue un avance en la libertad de todo el mundo, la libertad del pensamiento europeo y, como consecuencia de ello, tuvo enormes efectos en toda la cultura occidental. Así que simplemente os pido que dediquéis unos segundos a pensar cómo habría sido nuestro mundo si estos pensadores, los enciclopedistas, no le hubieran echado agallas arriesgando su propia vida para dar un paso adelante tan peligroso que incluso en nuestros propios días sigue habiendo lugares en el mundo en el que uno puede perder la vida por hablar de su conciencia y por hablar libremente. El libro, el importantísimo libro del que estamos hablando, llevó por título El cristianismo desenmascarado. Si nos dirigimos brevemente a su portada, el texto parece haber sido publicado en 1766 en Londres por el señor André Boulanger. Evidentemente, como os decía antes, todo lo que vemos en esta portada es completamente falso. Es una mentira ideada para intentar despistar a los censores y que estos no fueran capaces de averiguar al verdadero autor del libro. Por supuesto, el libro no fue publicado en Londres, aunque podría haberlo sido, sino en Ámsterdam, una de las ciudades más libres de Europa y el lugar en el que todos los libros e intelectuales problemáticos de la modernidad se terminaron refugiando. Encontrar a un impresor dispuesto a imprimir un libro como ese en Ámsterdam no era difícil, si el autor tenía dinero, pero mucho más complicado era, una vez impreso, poder llevar los libros de vuelta a Francia, distribuirlos y hacérselos llegar a los lectores. Para poder lograr algo así era necesario contratar transportistas lo suficientemente locos para que aceptaran el envío. Diderot explica en una de sus cartas las consecuencias penales que tenía que afrontar no tanto el autor del libro, que generalmente no era descubierto, sino cualquier persona que fuera pillado infraganti intentando transportar o vender uno de estos libros. Atentos, nos dice Diderot. Un aprendiz había recibido en pago de un colporteur, un vendedor itinerante, llamado Lecuyer, 2 ejemplares del cristianismo desenmascarado, y había vendido uno de estos ejemplares a su patrón, cuando éste lo acusó al teniente de policía. Entonces arrestaron a los 3, al colporteur, a su mujer y al aprendiz. Acaban de ponerlos en la picota, azotarlos y marcarlos a fuego por haber hecho esto. Y el aprendiz ha sido condenado, atentos aquí, a 9 años de galera. El vendedor ambulante
a 5 años y la mujer al manicomio por el resto de su vida. Fijaos el castigo simplemente por intentar vender estos libros. Este texto fue de hecho uno de los libros más perseguidos del momento. Por supuesto, además fue inmediatamente condenado por la Iglesia y quemado ceremonialmente en una hoguera mediante un rito por el cual simbólicamente se intentaba quemar y excomulgar también al autor anónimo. Sin embargo, estos peligros no consiguieron disminuir lo más mínimo el interés por el libro de algunos. Sabemos por las fuentes de la época que un solo ejemplar del cristianismo desenmascarado de Holbach llegó a venderse por 4 luises de oro. Hablamos de monedas de oro macizo con un peso aproximado de 8,6 gramos de oro, que, si lo pasamos al cambio actual, equivaldrían aproximadamente a haber pagado unos 2.000 euros por el libro. El impacto sobre los enciclopedistas fue además inmediato y las reacciones diversas. Voltaire escribió: «Hay un nuevo libro, como bien sabéis, del difunto señor Boulanger». Boulanger en francés literalmente significa panadero, André el panadero. Este Boulanger hacía una masa que no todos los estómagos podían digerir. Hay algunos sitios donde la masa está un poco agria, pero en general su pan es firme y nutritivo. Mi enhorabuena al autor velado del desvelo. Le abrazo 1000 veces. La visión, la opinión de Voltaire después de haber leído el libro. En cambio, el barón von Grimm, otro de los enciclopedistas, pero mucho más crítico, señala: «Se trata del libro más atrevido y el más terrible que nunca haya salido en ningún lugar del mundo. El prefacio consiste en una carta donde el autor examina si la religión es realmente necesaria o solo útil para el mantenimiento o la policía de los imperios, y si conviene respetarla desde este punto de vista. La segunda parte examina la moral cristiana y pretende probar que en sus principios generales no tiene ninguna ventaja sobre el resto de morales del mundo. En la tercera parte trata de probar que la religión cristiana ha tenido los efectos políticos más siniestros y funestos y que el género humano le debe todas las desgracias que ha soportado desde hace 15 o 18 siglos sin que se pueda ver el final». Holbach, por tanto, decidió continuar el camino abierto por algunos de los más importantes filósofos de la modernidad. Spinoza, lo sabéis, fue expulsado y excomulgado de su comunidad judía de por vida por haber defendido ideas extrañas acerca de Dios, y Descartes, aunque creía en Dios, había introducido la duda metódica, la duda radical, hecho que le llevó a huir toda su vida de las autoridades y a vivir en el exilio. Así que os invito a que conozcamos más de cerca en la próxima clase el contenido de este célebre y tan importante libro de Holbach y su impacto sobre el desarrollo de la filosofía ulterior. Eso sí, si estáis viendo este contenido en YouTube, para ver las siguientes clases tendréis que matricularos en el curso completo a través de nuestra web. Desafortunadamente, para mantener vivo este proyecto y nuestra libertad intelectual, parte de nuestros contenidos tienen que ser de pago. De lo contrario, no podríamos seguir adelante. Así que para los que nos estáis viendo en YouTube, a continuación vais a ver que vamos a dar un salto hasta Diderot.